dependiendo de lo que y no profundizamos el ellos entonces. ¿Por qué se dijo? O sea, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a tal hombre para escribir? Y poder lograr, eh, poder interpretar correctamente lo que se dijo en aquel momento y a ellos, de hacer una reflexión y traernos la enseñanza a nosotros. Y me tomo también de una pregunta que hizo nuestra hermana Yanna, y aquí es donde nosotros a veces tendemos a confundirnos. La palabra del Señor tiene solamente una interpretación. O sea, que nosotros la interpretemos de manera distinta es porque quizás no logramos entender la verdad absoluta, pero puede tener aplicaciones prácticas de manera distinta. Por ejemplo, el otro día yo predicaba y el sermón hablaba, ¿cierto?, de las excusas que nosotros le ponemos al Señor. Entonces mi excusa puede ser distinta a la de mi hermana y es ahí donde esa enseñanza es aplicable de manera distinta para el oyente, pero la verdad es única. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que lograr, y eso se hace con mucho estudio. Hoy en día tenemos eh, montones de herramientas, ¿cierto? De concordancia, estudios bíblicos, referencia y todo eso. Entonces, pero a pesar de, el Espíritu Santo es quien también tiene que iluminarnos y guiarnos y revelarnos, ¿cierto? Esos tesoros y esa enseñanza. Eso más que nada, querido pastor, Sin y duda. animarle a mis hermanos. Gracias, hermano. Una última participación. ¿Alguien que quisiera por ahí compartirnos algo? Luz Eliana tiene la mano levantada. Em, yo sentí que solo sé que nada sé. Es como sentir no sé, no sé nada. ¿Ya? Pero del no saber nada, bueno, por eso uno toma un curso y trata de aprender. Y respecto de hermenéutica, por mucho que yo a lo mejor haya tratado de buscar en Google qué significaba hermenéutica, dónde apuntaba, digamos. em, Estamos acá para aprender en realidad. Y lo más básico, yo creo que a pesar de todos los estudios que uno pueda hacer también, o mucho conocimiento que uno pueda adquirir a través de leer hartos textos, o muchas cosas, pero de acuerdo a lo que algo alcancé a leer de lo que usted nos mandó para la tarea, y aparte que aparece ahí, yo siento que, bueno, es el Espíritu Santo el que tiene que hablar básicamente en esto, porque ahí decía, de hecho, textual, que quien inspiró la palabra era Dios y quien tenía que mejor darla a comprender era Dios entonces. Y por eso a lo mejor ese día que nosotros hicimos como una comprensión lectora rápida de un par de versículos. Eso es lo que sentí al final, dije, eso fue como lo básico. Y de hecho usted también mencionó que más adelante iba a haber como algo más también de comprensión lectora, eh, porque es una falencia que también como a nivel social igual se tiene, de que se lee muy rápido, a veces, bueno, son otros detalles ya, pero abocados a lo que nos convoca de la palabra de Dios. Bueno, por lo menos yo cuando leo la Biblia trato de buscar la dirección de Dios, que me hable a mí, que me diga ahí, porque yo siempre se me ha instruido que ahí está lo que yo ando buscando, el consuelo, la dirección, las directrices para llevarlas a cabo. Entonces, pero es como todo lo que se puede hacer, si no hay amor, de nada sirve, dice Corintios, Pablo en los Corintios. Entonces, buscar la guía del Espíritu Santo. Y aparte de eso, bueno, el llamado a nosotros es a instruirnos bastante, porque eso es lo que yo le entendí a usted, que había que leer más, entender en qué época se dijo, quién lo dijo, cómo, qué se quiso decir también el autor o la persona que escribió el tal texto. Eso. Bien, gracias, hermana. Sí, creo que estos ejercicios que hacemos de repasar, de recordar, va ahí enfatizando un poco lo que estamos aprendiendo y lo vamos asimilando. Así que, bien, hermanos, sigamos ahí tomando apuntes, sigamos haciendo quizás nuestras propias preguntas también. Creo que esa es una buena manera de aprender, hermano. Fu- eh, Plasmar las preguntas.
A veces hasta nos cuesta preguntar porque no sabemos ordenar las ideas. Y es un ejercicio también mental, cognitivo, el plantearnos las preguntas, de cómo armar la pregunta, también es parte del proceso de aprendizaje. Así que en ese sentido también allí escríbalo en su nota, cómo planteo esta pregunta, cómo me voy a entender con respecto a mi duda o quizás un poco ahí en cuanto a mi conflicto, porque sabemos que nadie llegó aquí a este curso no sabiendo nada. Todos tenemos de una u otra manera cierto conocimiento, cierto bagaje, y aquí nos encontramos con, claro, con algo, con alguien que está exponiendo algo, y por ahí puede que tengamos una suerte de conflicto o no hay claridad en esto. Y bueno, ese es el momento como para que podamos también ahí quizás reordenar un poco la idea, puede que sea lo mismo, pero quizás tomado desde otra perspectiva, pero si hay algo que tenemos que siempre estar dispuesto, hermano, y eso no implica mucho para nosotros que estudiamos la Biblia, es tener esa capacidad de reaprender, ¿sí? Darnos la posibilidad de aprender algo nuevo, porque a veces pensamos que ya lo sabemos todo, ¿no? Y tenemos que abrirnos en ese sentido, sobre todo en lo que es la palabra de Dios. Tenemos que ser sencillos, humildes en ese sentido, de darnos cuenta que la autoridad y la palabra la da Dios, no nosotros, ¿sí? Por eso es que siempre es bueno contrastar lo que aprendemos, lo que escuchamos, con lo que dice realmente la verdad, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar de lleno a la clase. Si me permiten un segundito, por favor, voy a buscar la clase. Perfecto, ahí tengo el PowerPoint. Antes de continuar, creo que es importante también que ustedes sepan cómo vamos a calificar este curso, ¿sí? A todos ustedes que sin duda quieren aprobar con un 100 este curso, aquí está el camino para lograrlo, ¿sí? Eh, la calificación consiste de la siguiente manera. Un 10% tiene que ver con participación. Luego les voy a mandar una suerte de rúbrica donde desglosa qué aspectos vamos a evaluar con respecto a la participación. Por mencionar algunos, uno es la asistencia, ¿sí? Dos, las interacciones, las clases. Y por otro lado también la entrega de los trabajos a tiempo es parte de la calificación en la participación, ¿sí? Eso tiene un 10 puntos o 10% de la nota final y que es importante también considerarlo, ¿no? Después vienen las tareas que vamos a tener en este curso y les cuento que estuve trabajando en esto. Y en este curso vamos a tener 4 tareas durante estas 4 semanas, ¿sí? Ustedes ya tienen una tarea, ¿cierto? Una lectura. Después vendrá otra para la siguiente semana y así completamos las 4 tareas para las 4 semanas, ¿sí? Esencialmente son lecturas, pero lecturas que ustedes van a tener que ya sea presentar respondiendo un cuestionario, pero quizás por ahí surjan otro tipo de, de evaluación de esa lectura. Por ejemplo, hacer un análisis crítico o quizás un ensayo o probablemente también sea un esquema que resume, ¿cierto? Conceptos, ¿sí? Y eso necesariamente para hacer ese cuadro comparativo hay que leer y resumir, ¿cierto? Los conceptos importantes, ¿no? Pero ya lo vamos a explicar, ¿sí? Y lo que viene después son los controles. Vamos a tener 2 controles, 2 pruebas que tienen que evaluar los contenidos, ¿ya? De pronto les aviso que el primer control lo vamos a tener el próximo miércoles, ¿sí? Y va a incluir la materia entregada en clase, ¿sí? Las exposiciones y por lo pronto también la lectura que ustedes tuvieron, ¿sí? De eso
vamos a tener un control. Y el segundo control va a ser el último miércoles de clase que vamos a tener. ¿Sí? Van a estar un poco dispares, ¿cierto? Pero la idea es evaluar los contenidos en dos controles, para no ser un gran examen, ¿no? Escrito y todo lo demás, vamos a evaluar los contenidos con dos controles, ¿sí? Y lo tercero, dice un trabajo final, que es un 20% de la nota, ¿cierto? Y eso se lo voy a avisar con anticipación también, cómo vamos a hablar ese último trabajo, ¿cierto? Que tiene 20 puntos, no es menor, y ahí lo vamos a definir bien, si que va a ser quizás un trabajo que tenga que ver con la aplicación de las herramientas exegéticas, ¿sí? Quizás evaluar un texto, algo así, y ahí podemos aplicar las herramientas que vamos a aprender en este curso. No sé si hay alguna consulta respecto a esto. ¿Todo bien? Si no, las podemos hacer en los próximos días cuando sea la ocasión, ¿sí? Pero por lo pronto, ahí está. De esta manera vamos a evaluar este curso. Vamos entonces con lo que tiene que ver con la materia. Un segundito. Vamos a comenzar ahora sí definiendo lo que es hermenéutica, ¿ok? Ya la definición de esta palabra nos va a ayudar a entender de qué se trata aquello. Así que voy a pedir que por favor alguien me ayude a leer. No sé si hay algún voluntario, voluntaria, que me lea el primer párrafo que aparece aquí en la pantalla. La palabra hermenéutica, Bien. ¿quién dijo yo? Yo, Yo, Catherine. yo Catherine. Luzmenia, sí. Ok, escuché Catherine primero, vamos con Catherine y después la voy a pedir a Manuel Luzmenia que nos lea el segundo párrafo, ¿sí? Ya. Dice, la palabra hermenéutica se deriva del griego hermeneutike, que significa explicar, traducir, interpretar, aclarar términos y expresiones. De lo mencionado, se concluye que la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. Muy bien, gracias. Bueno, la palabra hermenéutica aquí ya se define como el acto de traducir, de interpretar, de entender en este caso el texto. ¿Mm? La palabra hermenéutica viene originalmente también de un personaje de la mitología griega, de Hermes, que era quien entregaba los mensajes a los dioses. Y por ahí entonces viene la palabra hermenéutica, ¿no? Del nombre Hermes, del griego, y que entonces tenía la responsabilidad de transmitir, ¿cierto? El mensaje de los dioses a los mortales, ¿cierto? A los humanos, y por ahí viene entonces esta idea de hermenéutica, ¿ok? Pero aquí también vemos en esta definición general, porque yo les dije también en la clase anterior, que hermenéutica es una rama muy amplia y una de ellas es la hermenéutica bíblica. ¿Sí? Pero la hermenéutica tiene que ver con el estudio de los escritos, sobre todo también de los escritos antiguos, ¿ya? Que buscan también entender lo que quisieron decir los autores de esos escritos, ¿ok? Pero a nosotros nos compete el entender la hermenéutica bíblica, pero aquí tenemos una definición general. Y aquí también dice que la hermenéutica es una ciencia y a la vez también es un arte. ¿Y qué entendemos entonces de que la hermenéutica sea una ciencia y a la vez un arte? Por un lado es ciencia porque en ella encontramos reglas que nos ayudan al ejercicio mismo de comprensión. O sea que, es decir, que la hermenéutica nos entrega reglas, pasos a seguir para una interpretación. Por eso se entiende que la hermenéutica es una ciencia como tal, pero a la vez también es arte porque esto va a requerir también habilidades. Es decir, que esto también es aprendible y que requiere también, como muchos ejercicios del arte, práctica, experimentar esto
y de esa manera también vamos a poder entonces sacarle provecho a esta herramienta, ¿cierto?, de comprensión de las escrituras. Por ese lado, lo definen como una ciencia y un arte a la vez de la interpretación. Una, porque hay reglas, hay un ejercicio, ¿cierto?, que sigue procedimientos, pasos, pero también es un arte porque se practica y a la vez también se va perfeccionando. O sea, un buen hermeneuta va a requerir también la constante ejercitación de interpretación, ¿sí? No es algo que eh, espontáneo, sino que va a requerir de parte de quien estudia la, el necesario ejercicio de estudiar, de escudriñar, de sacar la información que se está entregando. Hermana Luzmenia, por favor, léanos el segundo párrafo. Amén. Hermenéutica suele usarse para denotar a. Estudio y elaboración de los principios sobre la base de los cuales se debe entender un texto. B. La interpretación del texto de tal modo que el mensaje llegue al lector u oyente. Perfecto, gracias. Aquí estamos llegando a una conclusión. Podemos decir entonces que la hermenéutica no es la interpretación en sí misma, sino que es el conjunto de reglas para llegar a esa interpretación, a una interpretación. ¿Sí? La interpretación tiene que ver más con la exégesis, mientras que la hermenéutica nos entrega las reglas o los procedimientos para llegar a una interpretación, ¿cierto? Y a su vez una aplicación que también tiene que ver con la exégesis, ¿no? Llevarlo traerlo a nuestro tiempo y a la vez también sacar ahí una enseñanza desde la idea del concepto del autor que escribe, en este caso, desde el punto de vista bíblico, ¿cierto? Lo que dice el autor de ese libro de la Biblia, ¿no? Ahora, si nos vamos agotando esta definición y lo llevamos desde el punto de vista bíblico, aquí encontramos también una definición muy parecida, pero más apegada a lo que nosotros estamos queriendo, ¿no? Voy a pedir a nuestro hermano José Hidalgo, si nos puede leer el encabezado y el primer punto o el primer párrafo que ahí aparece. Amén, pastor. Amén. Una definición de hermenéutica bíblica sería la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. La hermenéutica se divide en dos áreas, una general y otra especial. El área general comprenderá el estudio de las reglas que deben regir para la interpretación de todo texto bíblico. En ellas incluimos los análisis histórico-cultural, contextual, léxico, sintáctico y teológico. Muy bien, gracias hermano. Aquí estamos entonces quizás cambiando algunas palabras, ¿no? Entendiendo que la hermenéutica bíblica tiene que ver entonces con la aplicación de estos pasos al texto, en este caso no nos compete, que es la Biblia, ¿ok? Pero dentro de la hermenéutica también tenemos dos grandes áreas. Una, la que nos leyó nuestro hermano José, que tiene que ver con lo general. ¿Qué tiene que ver con qué cosa? Aquí lo vemos con el contexto en sí. ¿Sí? El análisis histórico-cultural que tiene que hacerse en el texto, ¿cierto? Lo léxico, sintáctico y lo teológico. Es decir, que aquí nuestro abordaje de la escritura tiene que contemplar, por un lado, eh, la gramática propiamente tal, el uso de las palabras que se usaron, ¿cierto? Que se utilizaron para comunicar, considerando también su idioma, y también el contexto cultural de la época. ¿Sí? Ya vimos la clase pasada cómo es importante entender en qué momento el autor dijo lo que dijo, o escribió, ¿cierto? Tales palabras y con qué intención, eh, con qué énfasis lo dijo. Porque créame que la escritura inclusive vemos el desarrollo de muchos acontecimientos, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos muchos relatos de sucesos, ¿no es así?
Pero por ahí, nosotros en lo que leemos, bueno, en el Nuevo Testamento también, obviamente, hay también relatos o situaciones también puntuales, pero el hecho de que se nos comente o se nos hable de ciertos sucesos, no necesariamente todo lo que se dice es en cierta medida, como lo explico, sacro, sagrado, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos entender que la Biblia también relata sucesos o actos de ciertos personajes que no necesariamente son dignos de imitar. No sé si me explico. Es decir, que no porque lo dice la Biblia o que lo cuenta la Biblia es para nosotros algo digno de imitar porque lo escribe la Biblia, porque lo menciona la Biblia o porque tal autor lo hizo. La Biblia cuenta las cosas como son y el hecho de que alguien mencione algo o haya dicho algo no significa que eso es para nosotros un principio a seguir o de aplicar. Por eso que es importante también ir entendiendo que la hermenéutica ve desde lo más general a lo más específico. Y cuando hablamos del área general, estamos hablando del contorno, ¿no? De ese escenario en donde sucedieron las cosas o el escenario en donde, o la circunstancia en que se escribieron los textos, ¿sí? Como un Pablo que escribió desde la cárcel a las iglesias, o, o de un profeta que escribe en el tiempo del exilio. Es decir, que vemos distintas circunstancias, distintos momentos que tenemos que tener en cuenta, tomar en cuenta, y que eso lo vamos obteniendo en la medida que nos vamos adentrando al libro y vamos averiguando todo esto. Ahora, todo esto no lo dice la Biblia, ¿no? O sea, no es que el autor nos anticipe qué es lo que viene, ¿sí? Es decir, que no es que todo esté allí para, perdón. No es para que tengamos, ¿cierto?, la idea de que, se me fue la idea, perdón, de que este aspecto general tiene que ver entonces con lo, el escenario mismo, ¿no? El ambiente y las motivaciones. Pero viene algo que más, también más acotado o más preciso, y tiene que ver con los estilos que usaron los autores para escribir. No todos escribieron en el mismo estilo. En la Biblia encontramos parábolas, ¿cierto? Encontramos epístolas, que son cartas, encontramos poesía, encontramos proverbios, encontramos distintos estilos literarios que meritan también un abordaje según sea la ocasión, ¿sí? Y eso uno lo puede distinguir cuando estudia los salmos o proverbios, donde hay poesía y hay una poesía que es hebrea, que tiene también su particularidad. Cuando el poeta escribía o el autor escribía, tenía ciertos estilos, como por ejemplo el enfatizar algo y lo repite más de una vez, es porque eso da a entender de que esto es importante, ¿sí? Jesús también usó parábolas, eh, que son ilustraciones y que no son reales, ¿sí? Las parábolas son relatos que Jesús usó para entregar un principio, pero no es que existió la viuda, ¿no? Ni tampoco podemos decir que en alguna época existió el buen sembrador, no, sino que él usa eh, figuras, personajes para entregarnos una enseñanza y utiliza la parábola para darnos ese principio, pero no necesariamente fue real. Y en ese sentido tenemos que entender de que las parábolas se tienen que interpretar de una manera muy particular. No podemos especular con las parábolas. Sí, ahí me estoy adelantando un poquito cuando hacemos ese análisis. Yo no puedo tomar de manera literal la- 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 los personajes
elementos que se usan en la parábola. Si nosotros, por ejemplo, hemos entendido que el buen sembrador tira la semilla y la semilla representa ¿qué cosa? Les pregunto a ustedes. La La palabra palabra de de Dios, Dios. Palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? porque lo dice el texto. Lo dice Jesús. Y eso está. Y punto. No podemos especular sobre eso. No podemos decir, no, es que el pajarito es, no sé, el enemigo que... No, no podemos especular si no lo aclara el autor o tenemos algún respaldo, un sustento de otros lados como para llegar a una conclusión. ¿Sí? Entonces, estos son algunos ejemplos de que es importante también saber tener el acercamiento adecuado según el estilo literario que está usando el autor, ¿sí? Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Pastor, yo considero de que, bueno, la hermenéutica nos ayuda a entender el texto. No significa de que yo pudiese, con el entendimiento de este texto, hacer el sermón literal o textual de lo que está acá, ¿verdad? Porque lo que nosotros estamos tratando de hacer con la hermenéutica es entender el contexto mismo del texto y después viene, me imagino, la aplicación y eso es totalmente aparte. Claro, exactamente. La hermenéutica nos entrega las reglas para entender el texto, Eso. Sí, ¿sí? porque uno tiende a leer una palabra y tratar de ver la aplicación que le puede tener a uno, o sea que como que uno se saltaba todo esto, ahora entendiendo lo que estamos aprendiendo ahora es de otra manera, como uno debe abordarlo. Esa es la cosa. Claro, ese es el tema, hermano, y es lo que también quise mencionar en la primera clase, de las cosas que no se están haciendo bien cuando asumimos por conocido algún relato bíblico y lo que hacemos es simplemente irnos de lleno a la aplicación sin haber hecho el ejercicio personal de entenderlo conforme a lo que la escritura dice. O sea, estamos más preocupados de, de darle la interpretación, pero no nos hemos dado el trabajo de entender por qué lo dijo el autor, en qué momento lo dijo, eh, sino que voy y tomo algo ya entendido y sabido y no me doy esa instancia de inclusive entender las palabras que se usan. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Porque cuando yo entiendo esos elementos o, o aspectos necesarios en esa comunicación escrita, yo voy a tener una mayor amplitud y voy a poder aplicarlo de mejor manera. Porque yo puedo a veces asumir de que cierto texto tiene una sola aplicación, cuando en realidad puede también servir no tan solo para mi vida personal, sino que también nos puede servir para el desarrollo de la misión de la iglesia. O, por ejemplo, o para algún rol específico como persona, el rol de padre, por ejemplo, que se aplica para la vida personal, familiar, ¿sí? Y que si yo entendiera bien el propósito del mensaje, yo podría también utilizarlo para otras situaciones sin perder el mensaje de fondo que entrega el autor, ¿sí? Entonces, esa es la importancia. La hermenéutica nos está enseñando las reglas para poder tener una comprensión clara del texto bíblico. Y aquí estamos entendiendo, ya estamos entrando ya de fondo a lo que nos va a servir, para qué nos va a servir la hermenéutica. Y aquí estamos entendiendo que una de las cosas generales que tenemos que tomar en cuenta es el todo del texto. Por eso que siempre se nos dice que cuando uno toma un texto, tiene necesariamente que entender el libro inclusive. ¿Sí? O sea, si yo voy a leer los evangelios, un ejemplo, si yo voy a usar un texto de los evangelios, lo mínimo que tendría que hacer es ver si ese mismo relato está en los otros evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y qué dice cada uno de ellos? Hay textos bíblicos que solamente son mencionados por uno o por dos. En otros hablan los cuatro.
pero son cuatro miradas, o sea, de cuatro escritores que es necesario conocer cada una de esas miradas para tener una visión mucho más amplia de lo que se quiso decir de ese relato. Inclusive algunos aportan algo que los otros no mencionaron. Porque Mateo, ¿a quién les escribió? ¿Cuál es su público o su destinatario cuando escribe Mateo los evangelios? O sea, su evangelio de Mateo, A los judíos, a los judíos. En cambio, Lucas, ¿a quién le escribe? a Teófilo, un amigo. Claro, se entiende a una persona que no era judía. Y llama la atención cómo parte Mateo, su evangelio, versus lo que dice Lucas. Ambos hablan de genealogía, pero Mateo parte tratando de demostrar de que Jesús era el Mesías prometido según la línea, ¿cierto?, genealógica. En cambio, Lucas parte al revés. Lucas quiere resaltar, por ejemplo, mucho el rol de la mujer. No así también Mateo, no así Mateo, que siendo ahí un judío, ellos tenían otra percepción en cuanto al rol de la mujer, ¿no? Y que en cambio Lucas, que era más, era de contexto gentil, entendía entonces que aquí podía él mencionar eso, y además porque una de sus fuentes para relatar su evangelio, se dice, fue la misma María, la madre de Jesús. Por eso que Lucas escribe inclusive ese poema o ese canto de María, ¿sí? De Elizabeth también, ¿no? ¿Y por qué lo dice tan textual? Porque él estuvo con María, ¿sí? Entonces vemos ahí que esas miradas sí, o esas perspectivas ayudan y complementan a uno para tener una mejor comprensión. Entonces yo mínimamente, si voy a estudiar un texto del Evangelio, tendría que tener una idea general de los cuatro Evangelios. Preguntarme mínimamente, ¿esto lo dice otro de los Evangelios? Y si lo que dice, ¿qué dice? ¿Refuerza lo que digo? ¿Añade algo más? ¿Entiende? Entonces eso me va a ayudar a mí a una mayor comprensión sobre el relato mío. ¿Sí? Esos son aspectos que tenemos que ir entendiendo, hermanos, respecto a una mejor comprensión de lo que dice el texto. Vamos avanzando y veamos aquí un poquito acerca de la diferencia que hay entre hermenéutica, exégesis y eisegesis. Esta es una palabra que quizás ustedes no han escuchado la última, pero sí las dos primeras que están muy relacionadas, ¿sí? Pero vayamos un poquito a entender lo que nos dice aquí. Voy a pedir que alguien me ayude a leer. Hermana Yarna, ¿nos puede leer el primer párrafo? Ya. Diferencia entre hermenéutica, exégesis y eisegesis. La exégesis bíblica es la aplicación o puesta en práctica de los principios de la interpretación del texto. La hermenéutica bíblica determina los principios y reglas que deben regir la exégesis. Muy bien, gracias. Aquí estamos haciendo, ¿cierto?, la relación que hay. Están íntimamente relacionados, ¿sí? Pero aquí recalcamos entonces que la hermenéutica que enfatiza las reglas, los principios para la interpretación de vida y que nos va a ayudar a la exégesis. ¿Y qué es la exégesis? Es la aplicación de ese mensaje escrito. Ahora, la palabra exégesis, como si vamos a la raíz etimológica de exégesis tiene que ver con echar fuera o extraer algo, ¿no? En este caso, extraer la enseñanza bíblica. Eso significa exégesis, ¿sí? Extraer el mensaje, la enseñanza que nos está entregando la palabra de Dios. Pero se añade a esto otra definición. Voy a pedir a Constanza si me puede leer la definición de exégesis. Si no, vamos con Caterín, por favor, ¿nos puedes leer exégesis?
Amén. Eisegesis es introducir las opiniones, prejuicios, puntos de vista o presuposiciones personales en el texto bíblico. Muy bien, gracias. Saben, esto es algo que también tenemos que entender. Según lo que dice aquí, ¿cuál es su opinión? ¿Esto aporta a la correcta interpretación? Yo diría que no. ¿Por qué? Em, yo diría que se aleja de alguna manera del objetivo principal de lo que se quiere enseñar. Porque, bueno, las opiniones y prejuicios va a depender también de quién los haga y cuán- cuánto conocimiento se tenga, porque según lo que hemos estudiado en el texto, si uno no tiene un conocimiento bueno, por decirlo así, de la palabra de Dios, quien la enseñe, nosotros no podemos hacer opiniones si no podemos creer todo lo que nos digan y no poner en duda lo que se está diciendo según la palabra de Dios y la persona que que está haciendo la exégesis, por ejemplo. Para mí, prejuicios sería una persona que realmente no tiene conocimiento de la palabra, o si tiene conocimientos, ¿cómo se llama? Es que es complicado porque los prejuicios, o sea, si está bien el mensaje dado, ¿qué prejuicios vamos a tener de ahí? Pero si hay alguien que realmente está haciendo el mal uso de la palabra del Señor, pueden haber prejuicios. No sé si me explico. Claro, el prejuicio es como decir algo ante la misma opinión o verdad que pueda haber, ¿no? Una idea preconcebida y que yo sin corroborar, sea, digo, esto es, sin haber quizás haberme preocupado por lo menos de si lo que escucho yo es correcto o no, ¿no? Pero sí, hermana, la exégesis no nos ayuda en este ejercicio de interpretación, ¿sí? Víctor tiene la mano levantada. Sí, no, igual quería opinar un poquito sobre el tema de la eisegesis. Como decía nuestra hermana Geraldine, claro, hay que ser tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios para en algún momento dar, por ejemplo, un punto de vista. Por ejemplo, eh, en una predicación, a veces, claro, uno puede hacerlo, pero tiene que decirlo, este es mi punto de vista, ¿cierto? Porque está escuchando la audiencia, pero no lo dice la palabra, pero puede decir, yo creo que es mi punto de vista. Por ejemplo, yo digo, cuando Jesús dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Después Mm, de que, digamos, uno ha hecho la observación del texto, lo ha interpretado, lo ha exhortado, uno puede quizás en ese momento hacer una exégesis y dar un punto de vista. Yo puedo decir perfectamente, dar una opinión, ¿cierto? Podría decir, eh, ¿qué piensan? Los hermanos podrán decir, claro, es difícil humanamente ver a alguien que le diga a un paralítico, levántate y anda. Pero entonces uno puede decir, mi punto de vista quizás es decir, tus pecados te son perdonados porque Jesús sabía el costo, el sacrificio de ir a la cruz por perdonar los pecados, por ejemplo. Pero en mi punto de vista, yo lo digo. ¿Se fija? Pero sí estoy de acuerdo en que ocupar esto mucho nos aparta de lo que es la exégesis o la hermenéutica de lo que verdaderamente está diciendo el pasaje. No digo que no se puede hacer, porque en un mensaje a veces uno hace participar o a veces hasta en escuela dominical, donde uno comparte más, sobre todo las clases de adultos, donde todos dan su opinión. eh, los puntos de vista son interesantes, pero bueno, al final nos lleva, ¿verdad?, a lo que nos dice la hermenéutica,
para ver el contexto histórico, qué se pensó, qué estaba haciendo el autor cuando lo dijo, cómo se dijo, pero aplicarlo mucho creo que no está bien, pero si alguna vez se produce el punto de vista, me parece que también son, son prácticos. Yo pienso, pastor, eh, uno ve a través del tiempo tantos teólogos, muchos teólogos que se dedicaron su vida a estudiar la palabra de Dios. Pero sin embargo, tenemos diferencias doctrinales, ¿verdad? Herminio, Calvino, nosotros somos una corriente, Calvino hay, hoy día están los reformadores, ¿verdad? Donde uno escucha muchas veces estos teólogos. Eh, y es difícil, porque cada uno a veces argumenta a través de una hermenéutica, de una exégesis que ha hecho, porque dan pasajes bíblicos. Uno, por otro lado, también en la rama de que uno está, la doctrina que uno está siguiendo, eh, por lo cual se hace demasiado importante entender y aprender lo que estamos viendo hoy. Eso quería opinar. Hermanos, gracias. Vamos a darle el pase a hermano Boris y después hermana Jan. Ahora, Eh, se escucha, Sí. ¿cierto? Sí. Ya, bueno, a ver, si nosotros vamos a hilar fino, no debiéramos hacer eisegesis, porque incluso la misma palabra nos dice que uno no debiera ni quitar ni añadir. Eh, pero uno lo puede hacer de manera, o sea, ¿cómo lo entiendo yo? Uno lo puede hacer, pero tiene que hacer ese paréntesis o esa comilla y mencionarlo. Esto es lo que yo he entendido, puede decir, o esta es mi opinión, como decía nuestro pastor. Y yo las pocas veces que lo he hecho, lo hago cuando los pasajes son muy difíciles para mí de poder lograr de interpretar, porque hay pasajes que son más fáciles, por ejemplo, la parábola de la semilla, porque después Jesucristo la explica, pero hay pasajes que son muy difíciles y que muchos predicadores prefieren saltarse esos pasajes, esos versículos, porque es difícil y cuesta mucho más tiempo, más dedicación. Y por lo tanto, cuando no logro, se puede decir, a hilar fino, 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 prefiero ahí hacer unas comillas y decir, esto es lo que yo al menos he entendido, pero esa es mi opinión. Y lo dejo, y lo recalco bien, porque para que no se entienda qué es lo que dice, lo que dice la Biblia. Pero eso es más que nada, yo quería aportar en ese aspecto. Así que gracias, querido pastor. Gracias por su opinión. Vamos con nuestra hermana. Yo creo que aquí se hace eisegesis. Hay mucho, como decía Pastor Víctor, que son teólogos y que han sacado libros, ¿cierto? Y uno puede ir también a Google y encuentra textos bíblicos que ellos mismos tienen su punto de vista. Pero hay que tener cuidado igual porque no podemos ir a cualquiera. Con lupa tenemos que ver si es sano lo que están diciendo, porque una cosa que digan ya nos saca de la palabra algunos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso no. Sí, muy bien, hermana. Es cierto, tenemos que hoy por hoy tomar en cuenta, ¿cierto?, lo que estamos escuchando. Hoy estamos en una época de mucha información. Hoy abunda la información a diferencia de unos 30 años atrás, donde los que tenían la información tenía cierta ventaja, ¿no? Y no estaba a la mano. Había, me acuerdo, años atrás, miren, imagínense, me estoy delatando, ¿no? Que uno para poder estudiar tenía que comprar las enciclopedias, ¿no? Y eran los libros, ¿sí? Y se pagaba incluso en cuotas porque eran tan caros en ese entonces, había que, para tener su biblioteca personal y poder tener información, al conocimiento, había que comprar las enciclopedias o el diccionario, era la única manera de poder informarse, ¿no? Hoy todos tenemos en un celular información
que ni siquiera nos podemos imaginar lo abundante que es y diversa a la vez. Pero no porque esté en las redes significa que es ley o una palabra que tiene autoridad. Hermano Juan, no sé si quería decir algo. Sí, pastor, Ya, perdón. bendiciones a mis hermanos. Sí, sí quería también dar una opinión. Eh, yo concuerdo con lo que decía nuestro pastor Bori en el sentido de dar una opinión porque muchas veces en los cultos van personas que son nuevas y si yo expongo una opinión personal, la persona que no tiene conocimiento de Dios, ¿no es cierto?, se puede quedar con esa opinión personal y no con el texto bíblico o con la predicación que se esté dando. Entonces yo creo que habría que tener un poquito más de cuidado, pero sí lo que decía el otro pastor de que en la escuela dominical cuando se hace, ahí uno puede que tiene más cercanía con los hermanos, puede dar una opinión personal de tal texto, ¿no es cierto? Y debatirlo en esa oportunidad, en esa clase. Yo por lo menos trataría de no dar una opinión si me tocara predicar una opinión personal, si no es bíblica más que nada. Preferiría dejarlo como para una escuela dominical o como un encuentro entre hermanos. Esa sería mi opinión, pastor. Ujú, gracias, hermano. Es interesante cómo estamos llegando a un punto en que en realidad estamos detectando el riesgo que hay y la tentación que tenemos, ¿no? Y me incluyo, el de poder caer, claro, en añadir algo que va más en el plano personal que bíblico propiamente tal. Y es ahí donde tenemos que nosotros tener mucho cuidado, sobre todo en el ámbito de la predicación. Tenemos los que predicamos la posibilidad de dirigirnos a una congregación de personas diversas, algunos con más experiencia que otros en el Evangelio, algunas personas que inclusive podrían tener hasta ahora cierta diferencia, inclusive doctrinal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la mejor manera aquí, yo creo, de poder eh, no tener el problema de entrar en conflicto es apegarnos exclusivamente a la palabra y a lo que dice, el texto. ¿Sí? Creo que las opiniones personales no son para compartirlos en un púlpito, en una predicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener diferencias, ¿cierto? Pero no es el púlpito ante una predicación el momento para yo dar mi opinión. Puede que sea como ahora en un aula, en una clase o en una conversación, en una tertulia teológica que por ahí a veces se echan de menos, ¿no? Se extraña eso, hermano. Yo lo digo así a modo personal ahora. ¿Cómo no tener un grupo de amigos, de hermanos y conversar así al estilo Wesley? De tocar temas, mira, esto me cautivó, ¿qué opinas tú? Y escucharnos y ahí interactuar y juntos elaborar ahí no sé, conclusiones, ¿no? Eso ayuda tanto y no tenemos en muchos casos la ocasión para hacerlo, ¿no? Es bueno, es interesante y no necesariamente a nivel de pastor, sino que de hermanos inclusive, ¿no? Por ahí conversar y quizás por Zoom, si no se puede presencialmente, oye hermano, mira, encontré esto, y juntarse cada cierto tiempo, a lo mejor sería interesante, ¿no? Sería interesante por un lado. Pero cierro el paréntesis como para llegar también a decir, hermanos, que sí, tenemos que cuidarnos, específicamente con lo que tiene que ver con la predicación, ¿sí? Ahí no es el momento como para yo introducir mis opiniones personales. Tenemos que ser fieles a la escritura y decir lo que la Biblia dice y callar lo que la Biblia calla. ¿Sí? No podemos entrar en suposiciones o esos prejuicios en el sentido de yo asumir que esto dice, cuando en realidad ni siquiera me he dado el tiempo de corroborarlo propiamente tal. ¿Sí? En eso tenemos que ser cuidadosos por el hecho de no de correr el peligro de poder traer más confusión que claridad y quizás conflicto también con aquellas personas que no tienen muy claro algunos aspectos que la Biblia dice, ¿no? Tenemos que obviamente entender de que hay personas que entran más fácil en razón o llegan a la conclusión más fácil que otras personas, porque esto tiene que ver con un tema muy personal y de fe, porque a veces la resistencia a creer algo
a veces va más allá de la misma verdad, ¿sí? Porque la palabra es en muchos casos muy clara. ¡Pum! No hay nada que explicar, nada que adornar, nada que argumentar. La palabra es clarísima. No codiciarás. Y, y es tal. Si yo soy codicioso, yo no lo voy a asumir y no lo voy a acatar, pero ya es un tema más personal que de interpretación, es de asumir lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es donde tenemos que también entender de que un lector de la Escritura tiene que también tener la disposición de que la palabra influye en la vida de uno. O sea, de qué sacamos con llenarnos de conocimiento, de comprender las verdades y yo no las pongo en práctica. Caeríamos en la misma categoría que cayeron los fariseos de los tiempos de Jesús. ¿Y saben qué les dijo Jesús a aquellos como los fariseos? ¿Cómo los catalogaba Jesús? Hipócritas, Hipócritas. Y ahí la sepulcros palabra bien blanqueados. fuerte, ¿no? Blanqueados, Sepulcros blanqueados, blanqueados. tumbas adornadas, pero adentro huelen a pudredumbre, ¿no? Pudrición. O sea, esa es la hipocresía, ¿no? Queremos pintar nuestras tumbas y adornarlas con flores, pero en realidad en el interior estamos muertos, sin vida y no aportamos nada. Entonces, eso es lo importante, ¿no? De que finalmente lleguemos a ser nosotros hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahí entonces la importancia, y volvemos a enfatizar la importancia de un adecuado acercamiento a la palabra. ¿Por qué es pertinente? Aquí una pregunta que quisiera que por ahí ustedes pudieran opinar, ¿no? ¿Por qué es pertinente hacer una lectura acabada de las Escrituras? ¿Y qué problemas enfrenta la sana interpretación? ¿Qué nos impide a veces llegar a una sana interpretación? No sé, en estas dos preguntas estamos analizando un poco la realidad presente, ¿sí? Con respecto a la predicación misma, a lo que se transmite, lo que se enseña. ¿Cuál es su percepción acerca de aquello? ¿Estamos o usted piensa que no estamos mal o quizás eh, no está de acuerdo con esto y en realidad no es el caso nuestro? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Bueno, yo opino, pastor, que efectivamente hay que hacer una lectura acabada de las escrituras por todo lo que hemos estado hablando, porque uno puede llegar a, a impartir un mensaje que no tiene nada que ver con la Biblia. Ahora, es muy importante ver el contexto, la cultura, el lenguaje, por lo que habíamos leído anteriormente. También en la tarea veía yo que el lenguaje en que se escribió y que el lenguaje iba mutando, que en ese tiempo a lo mejor esa palabra que se tradujo del hebreo o del griego, eh, no quiso decir lo mismo de Ujú. la manera que en la que uno Tal cual. lo interpreta. Entonces, claro que es importante ver todo el contexto histórico, cultural, geográfico, la instancia del momento, el tipo de texto que, como usted bien lo decía, para poder enfrentar una sana interpretación, porque hay muchas cosas que no se pueden decir literales y ahí se aplica el sentido común, pero también por lo que vi, cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas para poder entender todas estas cosas. O sea, igual el poder estudiar la Biblia implica un acercamiento íntimo con Dios, porque es el Espíritu Santo, es el que va tratando con uno en forma personal. Entonces, ahí se van abriendo cada vez más el conocimiento de la palabra, pero eh, efectivamente, mientras uno no tiene ese acercamiento con el Señor, estas verdades bíblicas no son reveladas a nuestra vida. Entonces,
Y frente a eso uno tiene que ir indagando más, no, no por la pasión, este texto dice esto y voy a predicarlo así. Es un gran error en realidad. Ujú. Tal cual. Gracias, hermana. Pastor, Sí, sí. soy hermano Juan. También, bueno, concuerdo con la hermana Geraldine que al leer la Biblia uno tiene que irse al contexto histórico, ¿no es cierto? Entender el tiempo, el lugar, las circunstancias que fue escrito y también el contexto literario, leer los pasajes en un entorno inmediato en relación con toda la Biblia. Lo que usted decía, pues, que si yo voy a leer un texto de Mateo, ver si está en Lucas, si está en Juan, qué dijo en Mateo, qué se dijo en Lucas o en Juan. Entonces uno tiene que leer, como usted decía, pastor, ahí, leer el libro completo en este caso, ya sea de Mateo o de Lucas, para saber lo que quiso decir, en este caso Mateo, al escribir. Y así, por eso concordaba con lo que está diciendo la hermana Geraldine, ¿no es cierto?, en entender lo histórico, porque sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, nos habla de la venida de Jesucristo, ¿no es cierto?, pasaron muchos años hasta que después se cumplió esa profecía. Entonces también nos hace mención a través de la Escritura de que debemos perfeccionar, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento a través de la historia. Amén. Pastor, Gracias. Sí. sí, bueno, en base un poco a la pregunta, eh, yo creo que eh, una de las tragedias de este evangelismo moderno por ejemplo, decirle a las personas, desearle con Cristo una vida mejor, que no va a tener problemas, y son traídos muchas veces al... Y yo digo tragedia porque eso es lo que ocurre hoy día en estos tiempos modernos, ¿cierto? Por, porque no se habla la verdad bíblica y se hacen falsas promesas a las personas para que muchas veces puedan llegar al Evangelio. Y problemas que enfrenta la sana interpretación, claro que presenta problemas, porque cuando los discípulos, por ejemplo, estoy acordando cuando Jesús habló sobre el divorcio y dio la razón por la cual solamente se podía divorciar una persona, ¿cierto? Por la infidelidad, y que se podía volver a casar el que no había sido infiel en el divorcio, pero el otro, si se casaba, es adúltero. Entonces los discípulos le dijeron, eh, entonces nadie se case. Y él dijo, dura es la palabra, o sea, les dijo tal como debía ser. Y encontramos muchos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Que hoy día no se predica del infierno, no se predica de la segunda venida, no se predica del arrepentimiento, la forma, ¿verdad? Correcta de recibir la fe en Cristo Jesús. Entonces, claro que trae problemas muchas veces enfrentar la sana interpretación, porque a veces hay hermanos dentro de la iglesia que usted sabe que están viviendo en fornicación, son pareja, adultos, y usted sabe y le recomienda y usted los aconseja y le dice que la palabra del Señor dice que ellos tienen que arreglar su vida para poder trabajar en la obra, por ejemplo. Y uno a veces tiene que dejar a los hermanos ahí, no los hace trabajar y son hermanos que asisten regularmente, que son fieles en la asistencia, pero al confrontarlo con las verdades bíblicas y lo que nos demanda la palabra del Señor, lamentablemente, si ellos no cambian esa parte de su vida, la palabra para ellos es dura. Entonces, el evangelismo moderno hoy día es muy permisible en muchas, muchas cosas. Pero si realmente nos apegamos a lo que dice la palabra del Señor, hacemos una buena exégesis, una buena hermenéutica, se entiende como es la palabra de Dios. Es como lo dijo Jesús, pues, eh, es dura la verdad. Estoy diciéndolo, es dura la verdad, ¿cierto? Sí. Daba el ejemplo del divorcio. Porque también en mi iglesia, por ejemplo, yo tengo hermanos que se han divorciado, ¿verdad? Pero porque tuvieron un problema, no hubo infidelidad, nada. Entonces a veces me preguntan a mí, yo les digo, bueno, vamos, que dice Romanos 7. Pablo ahí nos habla también, ¿verdad? Que nos da con el ejemplo de que somos muertos a la ley, pero nos da el ejemplo de la mujer y del hombre
que sigue siendo adúltero, aunque se haya casado otra vez. Entonces, yo no sé si eso es literal, pero yo lo entiendo de esa forma, porque no encuentro en la Biblia otra cosa. Hija, espera un poquito. Estoy ocupadito, hija, espérame. Estoy cuidando a mi hija, estoy solito con ella y me transmite de ahí. No, hermano, adelante, adelante. Ve ahí la Eso situación. ahí me quedo porque, ya, hija, No, no, no hay problema, hermano. ya. Vamos entendiendo, hermano, entonces de que obviamente estamos en una situación que amerita tomarle asunto a todo lo que tiene que ver con lo que es la palabra de Dios. Pablo se lo dice a Timoteo, preséntate ante Dios aprobado, ¿cierto? Que no tiene de qué avergonzarse y usa correctamente la palabra de Dios y evita las profanas palabrerías. Este es el consejo del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que tenía la responsabilidad de dirigir una de las importantes iglesias de la Asia, que era Éfeso, una iglesia que estaba creciendo muy bien, pero a la vez también estaba amenazada por muchos ritos paganos y la llegada de muchas personas que todavía tenían con ellos costumbres que venían de ese trasfondo. Y ahí donde estaba Timoteo, miren, con el desafío de entregar la doctrina correcta, bíblica, que eso lleva a la vez también el uso correcto de la palabra de Dios. Miren qué tarea y más grande responsabilidad tenemos de usar apropiadamente la palabra de Dios. Eso requiere estudio, eso requiere dedicación, requiere tiempo y también desde nuestro punto de vista como estudiantes de la Escritura requiere también una actitud apropiada. ¿Sí? Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero aquí ya estamos notando, y aquí tengo tres puntos que quisiera de cierta medida plasmar un poco la situación que hoy estamos viviendo. Una de ellas es que existe una superficialidad en el estudio e interpretación de la palabra de Dios. Hay mucho desconocimiento, hermano. Hay mucho problema de que estamos viendo de que tenemos una iglesia, y yo lo digo como pastor también, una iglesia que está desafiada a enseñar a una congregación que en muchos casos, hermanos, está con el problema de que no conoce la escritura y por ende también le cuesta más entender, ¿sí? Pero por otro lado también asimilamos a nuestro antojo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué quiere decir con esto? De que tomamos lo que nos gusta y desechamos lo que no, ¿sí? Y eso no es correcto. Entonces, estamos frente, y esto desde el punto de vista pastoral, estamos predicando a una congregación que hace separación, ¿no? Es como que recibe platos, sí, y empieza a sacar las cosas que no le gustan. Yo tengo uno de mis hijos, no le gustan las arvejas. Y cuando en casa mi esposa hace pollo arvejado, por ejemplo, él se da el trabajo de sacar cada arveja y dejarle al borde del plato. O sea, se da el tiempo y dejar todas las arvejas fuera del plato que venía con el pollo, las papitas y el arroz, qué sé yo. Él se da el trabajo porque no le gusta. Y a veces así estamos en la iglesia. Recibimos, llega el mensaje y está ahí el pollo arvejado. Agarro el pollo, agarro las papitas, pero las arvejas, como no me gustan, ahí al borde del plato. Y esa es la congregación que hoy existe en muchas iglesias. Falta de humildad, falta de entrega, y ahí estamos nosotros lidiando con eso. Eh, y ahí donde está la tentación. ¿Cómo logro, o qué tengo que hacer para que las personas entren en razón y hagan vida a la palabra? ¿Saben? Como ustedes verán, el problema no es el pollo arvejado, es el comensal, ¿cierto?
porque las arvejas también son sanas y nutritivas, pero yo prefiero dejarlas. ¿Y qué es lo que tiendo a hacer? Le quito la arveja y le pongo papas fritas, porque esas sí que van a gustar, ¿sí? Estamos así, tenemos esa tentación los pastores, los predicadores, de tener que adornar de tal manera de que sea más atractivo, pero a la vez también le estamos quitando lo sano de ese plato y le estamos poniendo papas fritas que tienen más colesterol y la fritura y todo lo demás, pero con el afán de que se coman todo el plato, le agrego algo que a lo mejor no es tan sano, ¿no? Y eso es lo que puede pasar. Por querer consentir, con lograr que por lo menos consuma eso, estamos omitiendo cosas que son profundas, importantes, para lograr por lo menos un amén y ver que el rating suba, ¿no? Porque a veces podemos también los predicadores caer en la tentación de estar esperando de que todos me digan, pastor, qué buen mensaje, cuando en realidad la palabra es una y la verdad es una tal que no necesariamente tenemos que esperar aplausos y muchos amenes, porque la palabra de Dios, como dice, es una espada de doble filo y en muchos casos cala profundamente, pero es porque la palabra es así. Los profetas del Antiguo Testamento se jugaban el pellejo cada vez que tenían que anunciar un mensaje de Dios, porque si a alguno no le gustaba, podía pasarle algo. Pero ahí está el valor, el temple, para pegarse a la verdad y ser fiel a ella. ¿Sí? Hay otra situación que está pasando. Hay confusión en las prioridades ministeriales. Esto lo estamos tocando porque estamos en un curso para ministerios, no para los que van a servir. Y si hay algo que hoy estamos viendo también con preocupación, es que estamos alterando el orden de importancia de nuestra labor pastoral y ministerial. Estamos, sí, preocupados de muchas cosas que son importantes, que son necesarias de hacer y que a veces nadie más que el pastor lo puede hacer, porque a veces estamos de acuerdo, no siempre tenemos el apoyo necesario y esperado, y a veces el pastor termina desde abriendo la iglesia, haciendo el aseo y después cerrando la iglesia. Eh, Hay situaciones así, ¿no? Pero eso no tiene que amenazar el tiempo que tenemos que darnos para estudiar la escritura, de tal modo que lleguemos el domingo con un mensaje potente, profundo, estudiado, asimilado por nosotros mismos y que no sea el copy-paste y collage de un mensaje que tomé por ahí algo de Dante Gebel de, y de otro predicador de las redes y por ahí, pum, y hago un mensaje todo ensamblado, pero que ni a mí me convence porque ni siquiera yo mismo lo asimilé, eh, porque no tuve tiempo. Y ahí también la iglesia tiene que entender algo, hermano. Yo sé que la iglesia a veces es muy demandante y quiere ver al pastor visitando todos los días, quiere ver al pastor haciendo esto, estando presente en esto y lo otro, y a veces eso mismo cuarta el tiempo que necesita el pastor para preparar un mensaje. ¿Sí? Porque el pastor tiene que estar en todo, entonces tiene que ser omnipresente. No puede fallar a ninguna cosa, ninguna actividad, pero y ahí estamos nosotros en el dilema de si estamos montados o no estamos en todas, y finalmente terminamos cortando nuestro tiempo, ¿no? Es importante y la iglesia tiene que entender que un mensaje eh, requiere también el tiempo necesario y un tiempo que parte con que uno mismo también como predicador lo asimile de tal manera que diga, Señor, este mensaje partió conmigo, me tocó, me cautivó y ahora yo lo comparto con la pasión y con la convicción de que es tu palabra porque hasta a mí me cautivó. ¿Sí? Eso es importante cuando estamos entregando el mensaje de la palabra. Otro tercer punto es escasa sensibilidad a los desafíos de la hora presente. ¿Qué estamos predicando hoy? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje necesita la iglesia? Eh, Tenemos que ser sensibles también,
a lo que pasa a nuestro alrededor. Yo tengo que pensar que si frente a mí tengo en su gran mayoría jóvenes, por ejemplo, porque no sé, un evento de jóvenes, yo no voy a hablar de qué es lo que hay que hacer cuando yo jubile, ¿no? Ni cuidarme mi salud, porque no es un tema para los jóvenes en ese instante. Necesitan otros temas y que son pertinentes para su vida. Nosotros tenemos que también ser sensibles a eso y entender a quién nos estamos dirigiendo. ¿Estamos respondiendo a las necesidades de la misma congregación? Hay un tema que por ahí necesita ser abordado, porque hay un tema en particular que está generando ahí un problema, una crisis. Cada uno tiene que estar claro en ese sentido, ¿sí? No sé si hay algún comentario extra, algo, ¿no? Seguimos entonces. ¿Qué hora es? Eh, a las 9 hacemos una pausa, ¿ya? Nos quedan como 8 minutos, ¿sí? Aquí hay una frase que puede ayudarnos un poco a cerrar este punto, ¿no? Estamos en una sociedad postmodernista. Eh, Cuando hablamos de posmodernidad, hablamos de esta época posterior a la modernidad. ¿Y qué se enfatizaba en la modernidad? Todo lo que tenía que ver con la ciencia, con lo exacto, pero que ese periodo donde se hablaba mucho de apologética, ¿no? Donde estaban en debate la fe y la ciencia, y ahí estaban todos los sermones enfocados en afianzar la fe de Dios y todo esto. Hoy en el posmodernismo, ese periodo que cambia después de las guerras mundiales, donde vemos que en realidad la ciencia no es tan perfecta y exacta como se cree, y no es la solución a la humanidad, porque muchos pensaban que la ciencia, la modernidad y los avances tecnológicos iban a hacer de este mundo algo mejor. Pero se dieron cuenta que los mismos conocimientos de la ciencia pues, podían destruir toda una ciudad como fue Nagasaki, como fue Hiroshima. O sea, los mismos avances pueden caer en malas manos y generar destrucción. Entonces, no es que la ciencia necesariamente aboga por todo lo bueno. Y eso lo podemos ver porque hoy hay hasta eh, malas intenciones en pro de la ciencia, ¿sí? Y cómo se lucra inclusive con la medicina, cómo se lucra con la farmacia, ¿sí? Porque ponen un remedio a un valor que lo único que se espera a veces es más ganancia, aunque dicen que es para la investigación, ¿sí? Pero lamentablemente hay intereses y el ser humano tiende a abogar siempre por lo personal, ¿no? Entonces estamos en una sociedad modernista que se maneja en el relativismo, es decir, que lo absoluto ya no está, todo es relativo, nada es absoluto, y que choca con el carácter absoluto de Dios. Y ahí es donde estamos nuevamente, hermano, con esa disyuntiva. Estamos predicando un mensaje absoluto, claro, es un mensaje, es una verdad, pero que tenemos a un público, por decirlo así, o una audiencia, a una congregación, un grupo de personas que, que cuestiona todo, relativiza todo y toma lo que le conviene y lo que no lo desecha. Estamos en medio de esa situación de conflicto. Basado en el relativismo, el hombre puede darle una perspectiva propia al Evangelio y a la vida cristiana, algo que ya estamos viendo. Hoy hay más de un Evangelio, hay muchos evangelios. Está el Evangelio de San Patricio, está el Evangelio de San Nicolás, de San José, Alberto, o sea, cada uno puede tener su propio Evangelio, porque tiene su propia interpretación. Y nos alejamos de la verdad del Evangelio de Cristo. Y eso nos ha llevado como consecuencia, resultado, una predicación ya no basada en la Biblia y en los principios de Dios, sino que estamos enfocados en las necesidades del hombre, orientadas a que éste cumpla su sueño y obtenga el éxito. Un enfoque totalmente humanista, individualista,
que se refleja muy claramente con la prosperidad y con un mensaje donde hablamos de que Dios te quiere bendecir, te ama para que tú seas la mejor persona y seas dichosa, feliz y nada te va a pasar. Y promesas que todos quisiéramos recibir y que cualquiera que lo escuche diría, sí, yo quiero eso. Y muchos han llegado al Evangelio con eso, tras las promesas y las expectativas que Dios quiere dar. Pero en realidad el Evangelio es muerte, es muerte. Porque para volver a nacer tenemos que morir, tenemos que renunciar, tenemos que rendirnos a nuestros propios criterios y dejar que Dios sea el Señor de nuestra vida. En otras palabras, Dios al servicio del hombre es lo que muchos quieren tener, ¿cierto? A Dios como el genio de la lámpara, ¿sí? Que me conceda mis deseos. En ese escenario nos encontramos predicando. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es donde está el desafío. Ahora, esto no es nuevo, hermano, no es que esto es exclusivo de esta época. Si uno analiza los profetas del Antiguo Testamento, hay muchas cosas parecidas a lo que estamos viviendo hoy. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Y no con el afán de desanimarnos, pero muchos profetas fracasaron en su mensaje. No todos fueron profetas exitosos, pero eso lo hace menos, lo hace un mal predicador, un mal profeta. Nosotros no vamos detrás de la aprobación de la gente. Nosotros vamos tras la anunciación de la verdad. Miren que ni Cristo, con todo, tuvo el éxito que uno podía esperar. Cuando ya Jesús se puso duro y empezó a hablar y decía de que aquel que toma el arado y mira para atrás no es digno de mí, y que deje padre y madre y vende todo lo que tienes. Ay, Señor, esto no es para mí. Y muchos se fueron eh, y retornaron a sus lugares porque ya el mensaje no era tan lindo como en un principio, y milagros para acá, y panes y peces, sanidades por doquier. No, ahora era compromiso, ahora era entrega, renuncia, era dejar lo malo. Y muchos dijeron, no, esto no es para mí. Esto sigue hoy por hoy. Por lo tanto, estamos en una situación que no es más que seguir perseverando en la verdad de Dios, y que por ende entonces tenemos que ser fieles a esa verdad por sobre nuestros propios intereses. ¿Sí? Llegamos hasta acá. Vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Vamos a darnos 15 minutos, 9:15, ¿les parece? Volvemos y retomamos la clase. ¿Sí, hermanos? Entonces nos vemos. Amén.